Buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Eh, Me motivé por en este tema eh, por el cual en los últimos años, especialmente en Lima, ha habido un incremento muy significativo en la organización de eventos deportivos. A pesar de ello, aún nos encontramos en la lista casi al final en Sudamérica en la organización de eventos en relación pues con Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina. Prácticamente estamos muy atrasados, pero poco a poco se va incrementando, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, el Campo de Marte o el Pentagonito, o sea, los fines de semana acuden prácticamente cientos de personas, ¿no? Muchas personas aficionadas en familia y por ello nosotros debemos estar preparados para poder encontrar o vamos a evidenciar los hallazgos producto de estos eventos deportivos, ¿no? A nivel mundial, el número de personas son miles, ¿no? Que practican las actividades deportivas, especialmente el ciclismo, que es una especialidad que es recomendada incluso para curar o en el tratamiento o plan de trabajo de las enfermedades metabólicas, en la recuperación de pacientes con problemas en medicina física, y por ello debemos estar pues más o menos teniendo algunos conceptos en claro para poder abordarlos, ¿no? Hay factores de riesgo asociados a la aparición del ciclismo, ¿no? Nosotros, en este caso, vamos a tocar solamente las lesiones por sobrecarga, porque las lesiones agudas, que son pues, las luxaciones, las fracturas, eh, eh, se podría tocar en un futuro en otro capítulo, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en las lesiones de sobrecarga. Las medidas para prevenir las lesiones deportivas forman parte de lo que se denomina las secuencias de prevención. En primer lugar, debemos identificar y describir la magnitud del problema de las lesiones deportivas. En segundo lugar, se deben identificar los factores y mecanismos que intervienen en la aparición de las lesiones deportivas. Y el tercer paso es introducir las medidas que puedan reducir este riesgo en un futuro. Van Mechelen es un médico deportólogos que planteó un modelo dinámico eh, o sea, propone tres puntos, ¿no? Uno de ellos son los factores intrínsecos, eh, de los cuales la edad es uno de los principales, pero como sabemos, eh, la fuerza muscular empieza a disminuir entre los 30 a 40 años. La elasticidad de los tendones disminuye a partir de los 30 años y la fuerza de los huesos a partir de los 50 años. Pero esto es relativo. Las personas que han venido, o los deportistas profesionales que han estado abarcados en este mundo, obviamente que van a tener un retraso de estas pérdidas de las capacidades fisiológicas. Por el contrario, las personas aficionadas que inician el deporte en edad tardía, que es lo que se ve últimamente, padres de familia con hijos que salen, entonces van a estar un poco más propensos a sufrir este tipo de lesiones de sobrecarga. Entonces acá les muestro una imagen de un paciente de la misma edad. Vemos los planos musculares o las estructuras musculares desarrolladas comparado con otra persona que hace deporte y vemos las diferencias entre la tonificación, o sea, la hipertrofia muscular, ¿no? Entre ambas personas, ¿no? Entonces, eso de la disminución de la fuerza se va a dar de todas maneras, pero de manera muy diferente entre uno y otro. En los niños y adolescentes, como saben, el sistema musculoesquelético aún está en fase de crecimiento y desarrollo. Uno de los puntos es que los huesos largos están
crecen más rápido que las estructuras ligamentosas, los tendones y los músculos. Entonces, si nosotros o a los niños se les hace una sobrecarga, un sobreentrenamiento de la parte muscular, pueden generar lesiones. Uno de los más comunes es la patología de Douglas-Slater, el Singen-Johansson. Otro de los puntos son las alteraciones morfológicas del propio sujeto, ¿no? Las desviaciones de los ejes normales de la columna o dismetría de los miembros inferiores. Estos pequeños defectos que son inapreciables en un momento, en una inspección superficial, pueden generar problemas en deportes que requieren repetir un gesto deportivo de infinidad de veces, como es el pedaleo, ¿no? El otro punto, hablan sobre los métodos de entrenamiento invisible, que son uno de los puntos es la dieta, el sueño, los medios recuperadores como la hidroterapia, masaje, los suplementos hidroelectrolitos, las vitaminas, las terapias desfatigantes, que muchos de estos métodos no son seguidos por estas personas que son aficionadas. Entonces, por ende, van a conllevar a un mayor problema de lesión de sobrecarga. El otro punto también son sobre los factores extrínsecos. El lugar donde se desarrolla el deporte, las condiciones atmosféricas, pero esto lo podría estar relacionado más que todo que podrían llevar a unas lesiones traumáticas, ¿no? Salir por la noche, siendo no visibles, no utilizando los medios correspondientes para que puedan ser advertidos en una carretera, en una zona alejada. Y este es uno de los puntos más importantes, ¿no? Que es el binomio ciclista-bicicleta. Entonces, si es que una persona tiene algún problema en la morfología, como una dismetría, o sea, un miembro más largo que el otro, y encima le añadimos la incompatibilidad o la mala distribución del ciclista con la bicicleta, va a conllevar problemas de lesión de sobrecarga, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque este deporte conlleva muchas horas de ejercicio o de entrenamiento, o sea, incluso pueden llegar hasta 3, 4 horas en un día. También es actualmente tan puntual el ajuste de la bicicleta con el ciclista, que simplemente cambiar de una a otra bicicleta, esos pocos milímetros, pueden suponer la aparición de una lesión en un futuro. Entonces, los ajustes. Normalmente el deportista se ajusta en 3 puntos, en su pie, la pelvis y la mano en el manillar. Entonces, estos 3 puntos, el deportista va fijo. Y el resto, durante la actividad deportiva, el cuerpo se va acomodando. Entonces, si no están de manera ajustada la talla de la bicicleta, la posición y el ángulo del sillín, la distancia entre el asiento y el manillar, la anchura del manillar, la longitud de la biela y las calas, que son unas estructuras que van en las zapatillas, que van ajustadas al pedal, pueden condicionar después de desarrollar miles de kilómetros, unas lesiones de sobrecarga. Entonces, existe un método que se llama el Retool Fit, o el estudio biomecánico que se le realiza a los deportistas para poder ajustar al hombre a la máquina. Es un estudio computarizado que se colocan o se adhieren al pie
unos puntos que van a luego ser visualizados y trasladados a una imagen en computadora, en 3D. Y de acuerdo a unos valores que van arrojando, se va subiendo el sillín, se va bajando, se va adelantando, se va retrocediendo. También hay un diámetro o una medida de la biela donde se ajusta el pedal de acuerdo también a la longitud de la pierna. Se puede levantar el manillar, la potencia que une con el manillar se puede adelantar o atrasar. Entonces, actualmente todo se ha digitalizado y se ha perfeccionado con el fin de que se eviten las lesiones o el deportista logre la máxima eficiencia en el desarrollo de su deporte. Hay un equipo atrás de ingenieros, personal biomédico, trabajando para poder desarrollar todos estos métodos y estos ajustes necesarios, ¿no? Antiguamente era más fácil. No existían estas configuraciones. Simplemente el deportista o las personas que querían practicar deporte lo hacían libremente, no había mucha preocupación en estos tipos de ajustes. Pero ha cambiado tanto que ahora las máquinas, incluso ahora tienen componentes electrónicos, ya no tienen cables. Entonces hay mucha tecnología detrás que va evolucionando al deporte, ¿no? Todo ha evolucionado, hasta a nuestras máquinas de ecografía, resonadores, todo tiene una evolución natural, ¿no? Para mejoras, sobre todo para el paciente. Una de las principales patologías que se ven, producto del sillín alto, es el síndrome de la cintilla iliotibial. Entonces, hay diversas teorías de las causas de este componente inflamatorio de la cintilla iliotibial, pero las dos más fuertes es que esta banda, durante el gesto del pedaleo, hace una fricción con la cortical ósea del fémur, y por eso genera un componente inflamatorio. Y la otra teoría es que la misma grasa, el mismo panículo adiposo, por la misma fricción del pedaleo genera un componente inflamatorio, ¿no? Entonces, en este paciente vemos una imagen de alta señal laminar entre la banda iliotibial y el contorno del cóndilo femoral. Esta es una imagen axial y esta es una imagen coronal. Y de acuerdo a la complejidad o al grado de evolución, puede extenderse los cambios inflamatorios en la parte adyacente periférica de la banda iliotibial. Este es otro paciente que vemos un componente inflamatorio caracterizado por imagen de alta señal entre la banda iliotibial y el borde periférico del cóndilo femoral. Normalmente son estos pacientes que acuden con un dolor lateral en la rodilla, ¿no? Y normalmente ya han llevado varias semanas practicando el deporte. No es un dolor que va a aparecer de inicio agudo de días, simplemente por las semanas de entrenamiento comienza a aparecer esta molestia. Este es otro caso donde se ve un dolor más cefálico de la banda, un poco más extenso, los cambios inflamatorios. Vemos el plano muscular que se extienden de la alta señal hasta el tejido subcutáneo, ¿no? Hasta la parte periférica, ¿no? Normalmente cuando uno va a adquirir una bicicleta en cualquier tienda, a veces se acercan los chicos, los vendedores, algunos sí tienen cierta experiencia y les van recomendando la talla, el modelo,
para el uso de la disciplina. En otros sitios simplemente se adquiere la bicicleta, probablemente este haya sido un ciclista que no adquirió la talla correcta, ¿no? Y se produjo la lesión. Acá, perdón, aquí me equivoqué. Acá es el ligamento colateral lateral. Entonces, normalmente este tipo de lesiones se dan en los pacientes que tienen el genovaro. Entonces, normalmente si es que uno no advirtió esa alteración fisiológica, entonces toda la parte lateral va a estar tensada en la rodilla. O sea, todas las estructuras de la parte lateral, en este caso el ligamento colateral lateral, comienzan a sufrir cambios inflamatorios. Acá vemos una imagen lineal de alta señal en el extremo de inserción femoral, ¿no? Acá tenemos las tendinopatías de la musculatura isquiosural. En este caso el semimembranoso. Son patologías presentadas en los pacientes que tienen dismetrías, ¿no? En la pierna, la más larga, la patología más común va a ser en la parte anterior, el tendón del cuádriceps, el tendón patelar. Y en la pierna más corta van a ser en la parte posterior. Entonces vemos acá en el tendón del semimembranoso una pequeña imagen de alta señal hasta llegar hasta su inserción. Y este es un corte sagital y acá encontramos el cambio de señal del tendón, que usualmente es una estructura de baja señal de manera uniforme, ¿no? No debería haber en todas las secuencias de adquisición. Entonces es un paciente que presentaba un dolor posterior. Y acá vemos también asociado una leve distensión de la bursa de Baker. Y acá, adyacente al tendón, otra imagen algo lobulada de mayor señal, probablemente una bursitis, ¿no? Entonces, si nosotros asociamos las dismetrías y los problemas fisiológicos del cuerpo más una mala calibración con la bicicleta, de por seguro, a un mes de adquirido la bicicleta o cualquier deportista o cualquier amateur va a comenzar con las lesiones. Ahora, las bursitis de la pata de ganso son patologías que son vistas en el otro caso contrario, ¿no? En los valgos. Los pacientes que tienen las rodillas en valgo pasa todo lo contrario. Entonces, las estructuras mediales van a estar más tensas. Entonces, producto de ello, van a comenzar los componentes inflamatorios, ¿no? En este caso, acá, en la inserción de los de la llegada de los tendones, de las estructuras de la pata de ganso, hacen una fricción y comienza el componente inflamatorio a distender su bursa, ¿no? Este es otro paciente. Igual hay un componente inflamatorio, es un poco menos, de menor magnitud que en el caso anterior, pero ya comienza a haber dolor en la parte medial de la rodilla. La otra patología que vamos a ver, que usualmente son encontrados o son hallazgos en los primeros estudios de imagen, porque normalmente son pacientes que nunca tuvieron ninguna molestia. Entonces, al afrontar o al iniciar la actividad deportiva es donde comienzan a ver la sintomatología. En este caso, valoramos la proyección o la altura de la rótula con el índice Insal-Salvati. En este caso salió 0,82, que prácticamente está en el límite inferior de lo normal, pero ya comienzan a haber cambios de señal en el extremo de inserción rotuliano del tendón patelar. En este caso, acá ya hay imágenes laminares que hacen, comparado con su otro extremo, vemos el cambio de señal, ¿no? Acá otro paciente, igual.
tenemos el cambio de señal en el extremo proximal del tendón patelar. Este tipo de patologías también se ve en el largo de la biela. O sea, ¿qué es la biela? O sea, la biela es donde... Vamos a ver. La biela es esto, esta estructura que va unida a los pedales. Entonces, esto también tiene una medida para cada persona. Usualmente gira entre 165 milímetros hasta 180 milímetros. Normalmente las bicicletas las venden en 170 milímetros, 175. Pero a pesar de que uno adquiere la bicicleta con esa biela cuando se hace el estudio biomecánico, y según los datos de la computadora se tendría que cambiar. Pero normalmente o muy pocas personas se cambian, pues, ¿no? Su biela o hacen el estudio biomecánico. Igual es ese otro paciente que vemos ya los cambios de señal en el extremo proximal del tendón patelar. Pacientes con patela alta también. Comienzan durante el pedaleo, comienzan a haber atricciones en los panículos adiposos suprapatelares. En este caso, hay un cambio inflamatorio en el panículo graso cuadricipital y comienzan a presentar dolores agudos. Entonces, cuando se presentan al traumatólogo, mencionan o refieren que no hay ningún evento traumático, que no tienen ninguna caída, no se han golpeado, y cuando se va profundizando la anamnesis, surge pues el tema de que practican ciclismo, pero tampoco no han tenido dolor, perdón, no han tenido ninguna caída, ningún golpe. Y como es un deporte de bajo impacto, o sea que no hay mucha energía en el pedaleo, entonces uno se empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces resulta que tienen algún problema de miembros inferiores en relación a dismetría o la posición alta o baja de la patela. Este es otro paciente que comienzan cambios inflamatorios en la grasa de Hoffa. Son esos dolores anteriores recurrentes. La otra patología que ya hacia el miembro superior hablamos de la tenosinovitis de Carvain. Usualmente son atletas que no, por la mala técnica no tienen un adecuado posicionamiento de la muñeca con el manillar, ¿no? En este caso, la muñeca presenta una desviación cubital, ¿no? Está lateralizada y por ende hace una extensión o tensa estas estructuras, el aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Entonces, imagínense estar 2, 3, 4 horas entrenando, comienzan a haber los procesos inflamatorios. También de acuerdo al terreno. Entonces es muy distinto hacer ciclismo en carretera en Europa que ciclismo de carretera acá en Perú. Entonces por la irregularidad del terreno, de la pista, incluso uno tiene la tendencia a agarrar más fuerza, con mayor fuerza el manillar. Y también hay patologías debido a eso, a la hipertrofia de esos músculos, va a producir la compresión de estos tendones. En este caso, este es un estudio ecográfico donde vemos un componente inflamatorio líquido alrededor del tendón, y este tendón ya un poco
incrementado de volumen, ¿no? Y al estudio Doppler, al Power Doppler, hay un aumento de su vascularidad. La tenosinovitis de los extensores radiales y extensores de los dedos también es común. Un componente inflamatorio, acá rodeando y descendiendo la vaina de estos tendones extensores, ¿no? Y aparte este es un paciente que ha tenido un problema traumático, ¿no? Una fractura. Pues se está recuperando. El síndrome del túnel del carpo y el del canal de Guillain, usualmente son patologías más que todo por compresivas. Son dolores, adormecimientos de la muñeca durante la actividad. Simplemente, no necesariamente tiene que haber un trauma agudo, simplemente la posición o la calidad del manillar. Existen diferentes tipos o sea, de calidad, ¿no? Se puede decir desde lo más básico, que son el timón tiene unas esponjas, no son tan blandas, y por ello hacen una compresión de las estructuras nerviosas, ¿no? Entonces, más que todo es un gesto más que todo compresivo, ¿no? En este caso, otro estudio ecográfico, que vemos el engrosamiento, ¿no? Del recorrido del nervio, de menor ecogenicidad. Hay un cambio en su fasciculación, ¿no? Algo heterogéneo. Acá en el eje corto, igualmente vemos un incremento de volumen, ¿no? Muy heterogéneo. La compresión del nervio cubital en el canal de Guillain, igual acá es una mala técnica, una hiperextensión de la muñeca y por ende una compresión, ¿no? Del nervio. Gobierno del Perú. El Perú primero.